Un saludo muy especial para todos, bienvenidos a este episodio, el número 6 de el podcast de la Academia. ¿Cómo planear un programa o un episodio de podcast? Muchas personas nos han escrito y nos dejan saber sus inquietudes a la hora de explicar qué significa un podcast, pero sobre todo la manera en que se planea o se realiza. El podcast es una pieza de sonido descargable que se oye en plataformas de distribución o en páginas web en el universo de Internet. No es lo mismo un programa de radio convencional. Sin embargo, es una pieza sonora que requiere ser adaptado a las necesidades de quien graba y las necesidades de la audiencia, o hablamos pues de los segmentos del mercado. De esta forma pues se escucha por demanda a la hora que se quiera, la persona sin importar el lugar, la hora e incluso el medio, si es un portátil o un teléfono móvil o es una estación de trabajo, en cualquier momento es un podcast que se puede escuchar. Bienvenidos a este episodio de el podcast de la Academia. Les saluda Juan Carlos Abril, comunicador social, periodista, creador de Academia Podcast. Y por supuesto, no se les olvide que nos pueden buscar como Academia Podcast en Instagram, en Facebook y en YouTube. Bien, entremos en materia. Para planear tu podcast, empieza por definir el tiempo. El tiempo es la clave allí, para empezar a planearlo. Mi sugerencia es que no sean tan largos en duración. Una vez definido el tiempo, escoge el tema a tratar. Muy bien. Nos han escrito y nos han preguntado que cuánto es la hora ideal de un podcast. En particular, si preguntan a Juan Carlos Abril, pues el tiempo de duración, soy amigo de los formatos cortos, que no superen 10-15 minutos el de duración los podcasts. Esa es mi sugerencia. Ahora, para realizar un podcast puede ser de media hora hasta de 50 minutos. Sin embargo, esos ladrillos de 50 minutos no los escucho. Mi sugerencia es que no sean tan largos. Una vez definido el tiempo, escoge el tema a tratar y piensa que si hay varios temas dentro de un mismo capítulo. Se puede abrir a varios episodios, pero lo ideal es no tratar más de 3 temas en un mismo programa por aquello de que es un tema de audio. Hay que ser ágil, debe ser creativo. El reto es organizar una muy buena historia. Escriba el guión con lenguaje sencillo y no olvide que puede ir haciendo resúmenes breves para ir recapitulando los contenidos. Ya hemos hecho en episodios anteriores de qué se trata una buena historia para el podcast, cuáles son las claves. Y por eso les sugiero que pueden escuchar ese podcast para complementar aquí esto que hablo de ser ágil, de creativo pero sobre todo de organizar una buena historia con el tema que estamos trabajando. También les cuento, utilice recursos de sonido adicionales a su voz, como por ejemplo la música, los efectos de sonido, grabe microsecciones que le permita separar los temas. Ya hablamos también en otros episodios acerca de el vestido sonoro, que no es otra cosa como una manera creativa de dar vida a la identidad de tu podcast, con una música, con una entonación y una locución especial. En fin, esto forma parte también de estos recursos de sonido adicionales o diferentes de la voz, que son muy útiles a la hora de grabar y de pensar en estas microsecciones para separar el podcast. Esto deja de hacer aburrido el programa y por supuesto lo convierte en más dinamismo, con mucho más atractivo para la audiencia, que finalmente ese es nuestro objetivo, llegar a más audiencia y no permitir o dejar que nos hagan clic en siguiente, pues porque ya nos dejan de escuchar. Evite poner fechas, es decir, temporalizar el programa o hablar de un espacio-tiempo determinado para no hacer caducar este programa. O en palabras más simples, pues no le ponga fecha de vencimiento a los programas o al podcast que realiza, dado que permanecen en la red y pues obviamente son susceptibles de escucha mucho más adelante, 1 año o 2 años después. Finalmente, pues
Les cuento que en Academia Podcast enseñamos a producir y a crear el mejor podcast para tu negocio y para tu emprendimiento. Si ustedes se ponen en manos de Academia Podcast, nos pueden encontrar en redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube. Búsquenos como Academia Podcast y nos dejan sus dudas y los comentarios para que también nosotros podamos atender ello. Comparte nuestro contenido. De esto estamos trabajando y nos apasiona el sonido y nos apasiona comunicar. Es Juan Carlos Abril, comunicador social, periodista, apasionado por el sonido, y creamos nosotros las mejores producciones. Generamos el mejor contenido audiovisual multiplataforma. Por supuesto, este podcast en este momento y en esta serie de 10 capítulos que estamos abordando ha sido grabado solo con un teléfono celular y usando la aplicación Anchor.fm. Se leería o se escribe Anchor.fm. Sin métodos, sin más aparatos de audio profesional. Así, ustedes pueden grabar el de ustedes, el podcast de ustedes, y por eso nosotros estamos esforzándonos para que lo puedan llevar a hacer. No hay excusas, solo con tu teléfono móvil pueden realizar tu podcast. Síganos y por supuesto nos escuchamos en el próximo podcast. Muchísimas gracias para todos.